Buenos días, les voy a presentar un video colaborativo e investigativo del país Colombia. Los integrantes son Tatiana Zúñiga, Estefanía Cerdas, Meisel Martínez y Alexander Valdí, y mi persona, Tatiana Cordero. El presente video es sobre las dinámicas políticas representadas en Colombia a partir de su independencia hasta el presente. Primera República. Surgió el fracaso del Congreso General del Reino que condujo a las antiguas provincias para que éstas se organizaran según lo que cada uno consideraba más conveniente, de acuerdo a sus intereses, y se llevó un proyecto de forma política. El primero se desarrollaba por un ordenamiento liberal republicano que correspondiera a una organización política centralista. El segundo no aceptaba delegar la soberanía a otras provincias y por eso eligió un modelo federal. El tercero era el sistema político que se mantenía leal al Consejo de Regencia en España y cuanto a tal no aceptaba ningún tipo de cambio de modelo político existente antes de 1810. Las demás provincias que habían optado por separarse del Consejo de Regencia tenían en cuenta el paso que había dado Cundinamarca, defendiendo un celo a su propio derecho a la soberanía, creían que no tenían otra alternativa para instaurar su propia forma de gobierno fundada en su propia constitución, pero incluso antes de que el gobierno institucional de Cundinamarca se formara, era urgente resolver un tema clave: cómo estructurar un estado en el cual todas las provincias pudieran participar sin ninguna inconveniencia y que les permitiese al mismo tiempo adquirir el poder necesario para defenderse y ser reconocidas como poderes independientes. Lo que sucedió entre 1810 y 1815 fue consecuencia de lo arraigado, por lo tanto, esto es un efecto generado por la decisión que se tomó en cada provincia respecto a la organización en la República. De modo que cada uno al relacionarse con la política daban un conflicto que decayó en 1815, cuando las Provincias Unidas salieron victoriosos, y esto siguió la unificación de la República. Esto empezó con las tensas relaciones entre las provincias republicanas y las leales a España, lo que trajo en sí años de combate violentos y turbulencia política entre ellos. Colombia se vio afectado debido a su modelo político, ya que optaba por un programa que dependía principalmente de los grupos sociales que ejercían mayor influencia en una región, ya que estos se encargaban de que sus habitantes estuviesen bien divididos. Segunda República. Como era de esperarse, Bolívar regresó triunfante al Congreso y quería revelar su éxito y victoria. Se establecieron artículos que lograran ver que ellas estaban reunidos con el título glorioso de la República de Colombia. Era conveniente para ellos mantener esa ideología que admitía que no había trazo, y lo cual ellos se mencionaba en el Congreso de Colombia, que debían reunirse nuevamente hasta el 1 de enero de 1821. Entre 1821 y 1826 estuvieron marcados por la continuación de la guerra y los esfuerzos por dar forma y estabilidad del Estado recién creado. Se mantuvo dichos ejércitos en campaña, que representó un enorme esfuerzo para la población que luchaba por dar fundamento a un orden civil. Las decisiones de Colombia en un proceso de acceso a las políticas se mantuvieron concretas con la restauración de ciertos lineamientos integrados en sus actos. Se pretendía organizar proyectos para fundar universidades, crear instituciones de gobierno y administración, establecer la navegación a vapor y los ferrocarriles, construir escuelas y caminos, y esto con el propósito de mejorar ciertas dinámicas centrales políticas. Se creía durante ese entonces que Colombia mantenía
fuertes delegaciones hacia la política. Sus decisiones eran concretas, marcaban un inicio de contingencia hacia la Constitución. Durante ese periodo de tiempo se obtuvo por mantenerse firme. La Constitución de Cúcuta comenzó a perecer y con ella la República de Colombia desfiguradamente mantenía una distribución de aliados. La independencia para estos en la población no se dio con el fin del dominio español, que se logró hasta a partir de 1810, pues la independencia solo incumbió a mestizos y blancos. Su historia ha sido designada de forma de resistencia. Por lo contrario, no se quiere decir que no sea una comunidad independiente, pero tuvieron parte de su nación donde fueron luchas políticas del siglo XX que hicieron visibles y reconocibles sus derechos ante la Constitución de 1991. Impacto de la dinámica política colombiana desde el 2005. Se sugiere que por la alta legitimidad del actual gobierno colombiano, esta no podría ser una razón para evitar la colaboración entre sociedad civil y el Estado que vaya a favor a la reparación oportuna. Esto quiere decir que se busca una implementación de prácticas en oposición al régimen, que afectara los procesos de reparaciones políticas y que estas personas también se vieran afectadas. Los Castaños planearon la organización de las fuerzas paramilitares que destrozaron a Colombia durante estas décadas, hasta su desarme final en el 2005. Durante este largo tiempo, dentro de la política, se luchó para que no hubiesen más redes criminales que eran vagamente vinculadas a ciertos procesos políticos. En medio de las políticas y enfrentamientos, hubieron razones del modelo del Estado que se debía implantar durante las contingencias. Era importante conocer que los detalles de las riquezas y las posibilidades que brindaban en el territorio donde vivían, y en la valía de compartir una misma explicación sobre aquello que les confería una identidad singular frente a las demás naciones. En este sentido, el objeto de disputa entre ellos no era lo que había que hacer ni el cómo hacerlo, sino a qué debía dar lugar aquello que era necesario construir para vivir con una nación civilizada, lo cual Colombia mostraba en fuerte distribución para que todo quedase más claro y los efectos inesperados durante el país y la movilización social dentro de ellos no causara revuelos. Actualmente, la Colombia que se conoce muestra protestas que cuando algo no está de forma inesperada hacia la movilización social, sea contingente pronosticar que hay un movimiento que origine algo novedoso y que eso terminara en una situación precedentes a la violencia desbordada. El efecto que causa lo difícil de las contingencias es el problema que tiene hacia la crisis durante la política, ya que se ejercen diferencias de reformas que habían sido oposiciones con congresos y caídas a un lugar incómodo dentro de la Colombia actual. Y aunque la violencia no ha dejado de ser un problema, la política ha enmarcado bastante la inseguridad de que aquellas personas que logren mantener protestas para la política, que es inesperada, y la movilización social es esporádica y tachada como subversiva, ya que muchas veces no son escuchadas estas aclaraciones. Ahora una conclusión del video.
Se presentan hechos que formaron parte de la historia de Colombia y se busca dar a conocer acciones que muchas veces se creían que no tenían motivo alguno dentro de ello. Y no es que estuviese mal planteado, algunas veces no se toman en serio ciertos temas como la parte política, que en esta resaltó aún más, pero cabe rescatar que hubo momentos y circunstancias donde se transcurrieron por asuntos anteriores. Colombia fue tomando forma hasta llegar a ser lo que hoy se mantiene. Muchas gracias.